Hola, mi nombre es Gabriel de la Costa y junto con Nacho de Boni, que está acá atrás de cámara, eh, vamos a dar este curso virtual que se llama Cuatro expresiones de la derecha en América Latina. El curso va a tener 4 semanas. Esta primera vamos a hablar del neoliberalismo. La que viene vamos a hablar de la derecha cristiana, encargada de la clase por Nacho de Boni. La siguiente vamos a hablar de incorrección política y la última vamos a hablar de militarismo. La idea es que el neoliberalismo, derecha cristiana, incorrección política y militarismo son como 4 expresiones de una derecha muy multifacética que aparece de muchas maneras en América Latina y que es importante, por más que aparecen articuladas y que tienen ciertas cosas parecidas, que le dediquemos a cada una un tiempo para después poder discutir esta cuestión de la derecha. Nosotros la idea que tenemos es hablar de la derecha en términos, por un lado, ideológicos, pero entendiendo que la derecha no es fundamentalmente un fenómeno ideológico, sino un fenómeno político, que tiene su dimensión histórica, su dimensión organizativa, sus formas de hacer las cosas y sus objetivos. Entonces, nuestra idea es poder pensar políticamente en estas cosas para poder disparar el tipo de discusiones estratégicas que podrían hacer aparecer preguntas como ¿cómo se enfrenta a esto? ¿No? Parece que estas maquinarias son enormes, que la presencia de las iglesias neopentecostales es impresionante, que el discurso de la incorrección política nos deja en un lugar arrinconado y que la fuerza militar de los aparatos violentos del Estado, del imperialismo, es enorme y sin embargo tiene que poder haber respuestas y un poco la idea es hacer una presentación dentro del tiempo que tenemos, lo más completa posible y lo más clara y directa y basada en investigación posible de estos fenómenos para que después pueda suceder una buena discusión política. Entonces, empezamos a hablar por el neoliberalismo, en buena medida porque el neoliberalismo es, digamos, el buque insignia de la derecha en el mundo hoy, ya desde hace mucho tiempo. Digamos que la política de orientación empresarial, la política de los ricos en el mundo, es básicamente una política neoliberal y por eso tiene un rol tan protagónico. Pero al mismo tiempo la palabra neoliberalismo es una palabra polémica que los neoliberales no aceptan para hablar de sí mismos, aunque eso también es un fenómeno nuevo, hasta los años 50, 60 sí la usaban, pero en un momento es cierto que la dejaron de usar. Muchas veces los neoliberales se llaman a sí mismos liberales clásicos o usan otras palabras o libertarios. Entonces es importante empezar por definir esto y por defender por qué usamos esta palabra a pesar de que es polémica y de que tiene sus problemas. Hay quienes dicen, bueno, el neoliberalismo es otra forma de decir capitalismo. Hay algo de eso, pero en realidad neoliberalismo no es lo mismo que capitalismo porque el neoliberalismo es una forma de gobierno. Tiene más que ver con lo específicamente político, con la cuestión de poder, que con una forma de organizar la economía. Evidentemente los neoliberales defienden el capitalismo, pero no es que los neoliberales necesariamente son, por ejemplo, ellos mismos dueños de medio de producción o grandes empresarios. En realidad los neoliberales, la seña de identidad de la ideología neoliberal es que la mayor cantidad de cosas posibles tienen que organizarse como mercados, porque el mercado y la competencia es la forma más eficiente de organizar cualquier cosa en la vida social. Esto evidentemente se lleva muy bien con el capitalismo, pero no es exactamente lo mismo. Hay quienes dicen que el neoliberalismo es lo mismo que economía neoclásica. Esto tampoco es tan así. Hay corrientes de economía neoclásica socialistas, por ejemplo, y esto en los años 30, en los años 40 era muy importante, el famoso debate del cálculo socialista era entre liberales y socialistas adentro de la economía neoclásica. Esto es importante, porque también hay que ver cuál es la especificidad del neoliberalismo como formación. También uno puede pensar el neoliberalismo como una época, que puede empezar en los 70, con la crisis del petróleo, el golpe de Estado en Chile, después el ascenso de Thatcher a Reagan, o en los 90 con el famoso consenso de Washington. Esto no está mal, a veces que decimos el neoliberalismo para decir el auge de cierto tipo de políticas desregulatorias, favorables al capital financiero, de apertura de economía, etc. Pero esta tampoco es la manera como lo vamos a pensar hoy. Y por último, digamos que si uno puede pensar el neoliberalismo como una forma de decir capitalismo, economía neoclásica, o como una época, también se puede llamar el neoliberalismo
digamos, una forma de vida. El liberalismo puede ser una forma de vida, que es la forma de vida según la cual nosotros mismos somos empresas. La mayor cantidad de cosas tienen que ser cuantificables, estamos todo el tiempo en competencia, nos pensamos a nosotros mismos como capital humano, y de hecho el concepto de capital humano es uno de los conceptos centrales del pensamiento neoliberal, la idea de que las personas son capital. Entonces, hay un montón de formas de pensar el neoliberalismo y que yo sostengo que no son contradictorias sino complementarias. En realidad, uno puede pensar que en la medida que cualquier movimiento es exitoso, se transforma en un objeto muy grande, entonces hace más difícil de definir. Imagínense preguntarle a un campesino medieval qué es el cristianismo. Bueno, el cristianismo es la palabra de Dios, es la forma de organizar la vida, es lo que dijo Jesús, es lo que dice el obispo, es un montón de cosas que organizan la vida entera y un poco la situación esa que tenemos con el neoliberalismo y por eso se nos va un poco como arena entre las manos cuando lo queremos definir. Pero sí vamos a sostener que hay una forma que es políticamente muy rendidora de pensar el neoliberalismo, que es como colectivo intelectual, como movimiento político intelectual. Para eso vamos a usar la obra de un autor que se llama Philip Mirowski. En la plataforma hay una entrevista a Philip Mirowski que le hice yo para el semanario Brecha de acá de Montevideo el año pasado, donde él explica a grandes rasgos cómo él piensa el neoliberalismo, y si quieren profundizar pueden buscar a Mirowski en Google. Hay realmente él tiene una gran obra, lamentablemente no toda traducida al español, pero sí en inglés. ¿Qué es para Mirowski el neoliberalismo? Bueno, él lo llama un colectivo de pensamiento y dice que es un colectivo de pensamiento organizado en lo que él llama una muñeca rusa. ¿Vieron las mamushkas, esas muñecas que tienen en el núcleo una muñeca chiquitita, después afuera otra y otra? Entonces, el neoliberalismo tiene esta especie de organización en capas, donde hay una organización central y después toda una red que gira alrededor, donde hay una división del trabajo, donde incluso las ideologías en diferentes capas son un poco diferentes y eso a veces es un poco difícil entenderlo como un fenómeno unificado. Él hace una gran investigación sobre esta cuestión, que incluye muchos detalles, pero que ahora les voy a contar los grandes titulares, y la forma como la voy a contar tiene una vaga línea histórica, es decir, cómo es que va surgiendo esta organización neoliberal. Y esta historia empieza entre los años 30 y los años 40. Digo, ahora estoy haciendo esta definición más histórica y ahora voy a hablar un poco de la ideología, es decir, que creen los neoliberales. Recién di una pequeña pista, pero ahora voy a entrar más en profundidad. Ahora voy a entrar más en profundidad en la historia y después en la ideología. El neoliberalismo, tal como existe hoy, surge entre los años 30 y los años 40, no en los años 70 ni en los años 90. Y surge como primero un pequeño grupo de intelectuales, sobre todo economistas, pero también algunos historiadores, algunos filósofos, entre los que se destacan Friedrich Hayek, después se va a sumar Milton Friedman, Ludwig von Mises, Karl Popper, y una serie de intelectuales, sobre todo europeos, pero también algunos norteamericanos en un principio, que identifican un momento histórico de crisis profunda del liberalismo. ¿Por qué? Bueno, ni que hablar que esta es la era en la que se está acercando o está sucediendo la Segunda Guerra Mundial, el estalinismo y el nazismo son grandes fuerzas político-ideológicas en ese momento, pero también en los propios países capitalistas tenés un movimiento obrero muy fuerte, la socialdemocracia es un fuerte desafío a la forma liberal de organizar la economía, y al interior del mismo liberalismo, el keynesianismo se empieza a ser muy importante. Entonces los neoliberales, justamente se llaman neoliberales, porque lo que intentan es relanzar, refundar el liberalismo para hacer frente a el tipo de desafíos que el liberalismo tenía en ese momento. Y esto es importante para tener en cuenta que los neoliberales surgen en un momento de profunda derrota de sus ideas. Parten de muy atrás y son una lección muy interesante de la potencia de la acción política. Claro, es muy fácil también la acción política cuando tenés el respaldo de buena parte de la clase capitalista del primer mundo, pero sí es extraordinario lo que han logrado en relativamente pocas décadas. Entonces, en los años 40, estos intelectuales que se habían empezado a juntar en los años 30, en una cosa que se llamaba el coloquio Walter Lippmann, y por cierto, uno de los mejores libros para estudiar todas estas cuestiones es el libro de Michel Foucault, El nacimiento de la biopolítica, que es un libro que en realidad es un curso y que vale la pena leerlo porque ahí explica muchas de estas cosas.
Los neoliberales empiezan a juntarse en los años 30 en el coloquio de Walter Lippmann, y en los años 40 fundan, bajo el auspicio y el liderazgo de Friedrich von Hayek, que ahora vamos a hablar un poco más de Hayek, la Sociedad Mont-Pelerin. La Sociedad Mont-Pelerin es una organización que existe hasta el día de hoy, que se reúne anualmente y que nuclea una gran cantidad de intelectuales y que básicamente es una sociedad de discusión político-teórica. No es una organización que se dedique a la acción política directa, aunque algunos de los que forman parte sí son políticos, pero sobre todo son intelectuales, economistas, también hay empresarios y también hay dirigentes políticos. En principio, la Sociedad Mont-Pelerin se dedica a debates intelectuales. Forman parte de la Sociedad Mont-Pelerin varias corrientes importantes: el ordoliberalismo, que son el ala alemana del neoliberalismo, que son los que gobiernan Alemania hasta el día de hoy, los encargados de crear el llamado milagro alemán, y que tienen una idea bastante particular de cómo funciona una sociedad de mercado. Ellos tienen esta idea de economía social de mercado, que es muy importante para el neoliberalismo. Después está la famosa la escuela austríaca, la de Ludwig von Mises, que es la que ha llevado en las direcciones más radicales, en teoría, al neoliberalismo. Después está la escuela de Chicago, la famosa escuela de Chicago, que es uno de los centros más importantes del neoliberalismo, liderado por autores como Milton Friedman y Gary Becker. Y después hay una cuarta escuela del neoliberalismo, que es la llamada Escuela de Ginebra, que es la parte del neoliberalismo que se dedicó a pensar la cuestión de las relaciones internacionales. Es decir, quienes diseñan el sistema global. O sea, si para los neoliberales tiene que haber una globalización de las relaciones económicas y comerciales, eso implica un diseño de un sistema internacional y de ciertos aparatos jurídicos, y los que se han dedicado a eso son la Escuela de Ginebra. Entonces, estas son las cuatro escuelas del neoliberalismo, y la palabra escuela es importante porque una de las primeras cosas que los neoliberales, como a partir de la Sociedad Mont-Pelerin, y empiezan a ver cómo funcionan las capas de la muñeca rusa, una de las primeras cosas que hacen es toman el control y usan como plataforma de lanzamiento político a ciertos departamentos de ciencia económica en algunas universidades centrales. Muy en particular la Escuela de Chicago, pero no la única. A partir de eso, lo que empiezan a hacer es batallar al interior de la ciencia económica para tener una hegemonía en la ciencia económica y usar sus posiciones de prestigio académico para colocar en ciertos lugares claves a miembros de su escuela. Hay una gran pelea, en particular al interior del Fondo Monetario Internacional, que es una organización que sirve para darle préstamos a países en crisis, que inicialmente, a partir de Bretton Woods, tenía una ideología más keynesiana, es decir, más de intervención estatal y de intentos de generar efectos multiplicadores a partir de aumentos de demanda, y eso deja de ser así cuando la toman los neoliberales justamente en los años 70. Entonces, cuando el FMI se hace neoliberal, sucede algo que es muy importante, porque cuando un país tiene una crisis, le pide un préstamo al FMI, y el FMI, ¿qué le dice? Yo te presto la plata, pero te la presto a cambio de que sigas ciertas políticas. Y esas políticas de ajuste estructural y de reformas, justamente es el programa que tienen los neoliberales. Entonces, en el Fondo Monetario Internacional, los neoliberales encontraron una plataforma muy importante para llevar a cabo sus políticas. Entonces, tienen la Sociedad Mont-Pelerin, tienen estas escuelas, tienen las universidades, tienen el FMI, y ahí, a partir de ahí, una cosa interesante que empieza a suceder es que los neoliberales empiezan a crear todo otro montón de pequeñas organizaciones. Las primeras son en Estados Unidos y en Gran Bretaña, los llamados think tanks, que son pequeñas organizaciones que se dedican a producir conocimientos o bien sobre temas específicos o bien sobre países específicos, como haciendo el movimiento entre la alta teoría y la situación concreta. Estos think tanks contratan profesionales, sirven de refugio de políticos cuando pierden las elecciones, tienen un montón de funciones. Y en cada país hay una serie de think tanks neoliberales. Hay una manera muy simple de saber si un think tank es un think tank neoliberal, porque en los años 70 surgió una gran agrupación, una gran red, que se llama la Red Atlas, que agrupa a todos los think tanks neoliberales. Hay algunos que están afuera, por supuesto, pero la gran mayoría están adentro de la Red Atlas. Entonces ustedes pueden ir a la página de la Red Atlas, que es atlasnetwork.org, y buscar por su país cuáles